Capítulo 1. El lenguaje invisible del mundo. La historia del ser humano no se ha escrito solo con palabras, se ha tejido con miradas, con silencios, con gestos que cruzan una habitación como flechas, con energías que se sienten sin tocar. Desde el primer fuego encendido por tribus antiguas, cuando aún no sabíamos escribir nuestro nombre, ya sabíamos algo más poderoso: leer el alma del otro. No lo hacíamos con letras. Lo hacíamos con instinto. Y ese instinto no lo hemos perdido. Solo lo hemos olvidado. Vivimos en un mundo donde todo grita. Las redes, los anuncios, los relojes, las notificaciones. Pero lo esencial nunca grita. El alma de las personas susurra. Y si no entrenas tu oído interior, si no dominas el arte de ver más allá de lo evidente, vivirás rodeado de oportunidades humanas que jamás sabrás que existieron. La inteligencia social no es una habilidad para los extrovertidos, ni un talento reservado a los manipuladores. Es un superpoder humano. Y tú lo tienes. Pero como toda fuerza, necesita despertar. No con técnicas vacías. No con sonrisas falsas. Con verdad. Con presencia. Con propósito. Mira a Edison. ¿Cómo crees que convenció a inversores cuando tenía más fracasos que inventos? No fue solo con lógica. Fue con carisma. Con visión. Con esa chispa invisible que hace que otros crean en ti, incluso cuando tú mismo dudas. Mira a Lincoln, sin redes sociales, sin micrófonos, sin guías de liderazgo. Solo una voz serena, un rostro cansado, y una mirada tan profunda que hacía temblar salones enteros. No era su traje. Era su alma la que hablaba. Ese es el primer secreto. La inteligencia social no empieza en los otros. Empieza en ti. En cómo entras en una habitación. En cómo escuchas. En cómo te sostienes frente a una tormenta emocional ajena, sin hundirte. Porque si quieres entender a las personas, primero debes entender el dolor que no dicen. La inseguridad que esconden. El deseo que reprime su lenguaje. Y para eso, hay que callar por dentro. Hay que aprender a mirar de nuevo, como si nunca hubieras visto. Vivimos rodeados de máscaras. Pero si aprendes a ver el temblor en una voz, la pausa antes de una respuesta, el cambio súbito en la mirada, entonces, tendrás acceso a una verdad que muy pocos conocen. Y aquí empieza tu transformación. No como un actor que imita emociones, sino como un alquimista del alma humana. Como alguien que no busca impresionar, sino conectar. Que no necesita tener la razón, sino despertar algo verdadero en el otro. Tú no estás aquí para caer bien. Estás aquí para dejar huella. Porque en este mundo de apariencias, de filtros, de likes vacíos, quien domina la inteligencia social no necesita levantar la voz para ser escuchado. Basta con entrar, y todo cambia. Como lo hacía Carnegie, que sin gritar, sin empujar, abría puertas con una sonrisa sincera, con una curiosidad tan genuina que hacía sentir importante al más invisible. ¿Quieres saber cómo leer a las personas? Empieza por dejar de juzgar. Porque cada juicio es una barrera. Cada vez que asumes que ya conoces al otro, te cierras a lo que realmente está ocurriendo. Recuerda esto: todo ser humano que conoces está librando una batalla que no ves. Cada mirada esquiva, cada gesto frío, puede esconder una herida. Si eres lo suficientemente humano para notar eso, serás imparable. Napoleón sabía cómo inspirar a sus tropas sin dar grandes discursos. Solo aparecía. Miraba a los ojos. Tocaba un hombro. Y en ese instante, creaba soldados dispuestos a morir por una causa. Ese poder no es magia. Es comprensión. Es presencia. Es saber que la energía con la que entras a un lugar es más importante que las palabras que traes contigo. Mira a Disney, no solo vendía películas. Vendía sueños. Vendía emociones. ¿Por qué? Porque entendía algo que muchos olvidan: las personas no compran lo que dices. Compran cómo las haces sentir. Y eso es inteligencia social en su forma más pura. No se trata de manipular. Se trata de armonizar. Como un músico que no impone su ritmo, sino que se adapta al latido del corazón de quien lo escucha. Se trata de saber cuándo hablar, y cuándo callar. Cuándo acercarte, y cuándo dejar espacio. Cuándo abrazar, y cuándo simplemente mirar,
sin decir nada. Las conexiones más profundas no se imponen. Se permiten. Se abren como flores cuando el ambiente es seguro. Y para crear ese ambiente, necesitas convertirte en refugio. En presencia cálida. En espejo sin juicio. Piensa en Ford, que no solo cambió la industria, cambió cómo la gente se veía a sí misma. Porque tenía el valor de escuchar no lo que decían sus trabajadores, sino lo que no se atrevían a pedir. Aumentó salarios cuando todos pensaban que estaba loco. ¿Por qué? Porque entendía la psicología humana. Sabía que cuando haces sentir valioso a alguien, obtienes lo mejor de él. Y tú puedes hacer eso con cada persona que cruces. Pero solo si te atreves a salir de ti. Porque mientras estés encerrado en tu propia ansiedad, en tu necesidad de ser aprobado, jamás verás realmente al otro. Porque lo verás a través del filtro de tu miedo. Y el miedo es el gran enemigo de la conexión humana. Por eso, el primer paso no es aprender técnicas sociales. Es conquistar tu mundo interior. Porque solo cuando hay paz en ti, puedes ser refugio para otros. ¿Quieres conectar con los demás? Domina tu lenguaje no verbal. Porque el 90% de lo que comunicas, no lo dices con palabras. Lo dices con la postura de tu cuerpo. Con la dirección de tu mirada. Con la tensión en tus manos. Con la vibración de tu voz. La gente no recuerda lo que dijiste. Recuerda cómo se sintió a tu lado. Y aquí está la verdad que transforma. Si aprendes a generar emociones positivas en los demás, el mundo se abrirá para ti. No porque cambien las circunstancias. Sino porque tú te habrás convertido en un faro. En un imán. En alguien con quien estar se siente como volver a casa. Esa es la diferencia entre influir y controlar. Entre inspirar y convencer. Entre ser escuchado y ser sentido. No es un don. Es una decisión. Y empieza ahora. Respira. Silencia el ruido. Observa. Escucha como si tu vida dependiera de ello. Porque en cierto modo, depende. Y aquí, en este instante, empieza tu renacimiento como ser social. Porque la inteligencia más valiosa no es la que sabe mucho, sino la que siente mucho. La que percibe los detalles que otros ignoran. La que entiende que detrás de cada comportamiento hay una historia. Y cuando aprendes a ver la historia, dejas de reaccionar y comienzas a responder. La vida es un escenario invisible. Las verdaderas batallas no se ven, pero se sienten. Y tú, estás aquí para ser un lector de almas. Un puente entre mundos. Una presencia que transforma sin imponer. Bienvenido al inicio de tu transformación. El mundo no necesita más gritos. Necesita más conexión. Y tú estás a punto de aprender el arte de ver sin mirar, de escuchar sin palabras, de tocar sin manos. Y eso, cambiará tu vida para siempre. Capítulo 2. El poder silencioso de la mente social. ¿Te has preguntado alguna vez por qué algunas personas, con solo entrar a una sala, hacen que todos se giren? ¿Por qué hay líderes que no necesitan levantar la voz para que se les escuche? ¿Por qué hay seres humanos que, sin tener el título más alto ni la cuenta bancaria más grande, conquistan corazones, oportunidades y destinos? La respuesta no está en su apariencia. No está en lo que dicen. Está en cómo piensan. Porque la inteligencia social, en su raíz más profunda, es una manera de ver el mundo. Es una forma de pensar. Una mentalidad. Y esa mentalidad es poderosa. Silenciosa, sí. Pero transformadora. Verás, vivimos en una era que idolatra la rapidez, la productividad, el hacer sin descanso. Pero las conexiones humanas se tejen con tiempo. Con sutileza. Con una atención que no puede ser apresurada. La mente social no es la que solo analiza, sino la que comprende. No es la que juzga, sino la que interpreta. No es la que observa para defenderse, sino la que observa para entender. Y eso, hoy, es una revolución. Piensa en Nelson Mandela. Años en prisión. Años en silencio. Pero no fue un silencio vacío. Fue un silencio fértil. En ese silencio desarrolló su inteligencia social como un arma de paz. Salió de su celda y supo unir a una nación rota. No porque gritara más fuerte. Sino porque sabía cómo pensar como el otro.
Porque entrenó su mente para ver al enemigo como humano. Y eso es poder real. El poder de leer a las personas no empieza con lo que ves. Empieza con lo que crees. Si tú crees que todos están en tu contra, así interpretarás cada gesto. Si tú crees que todos son una amenaza, cada silencio será una agresión. Pero si tu mente está entrenada para ver humanidad, para buscar intención positiva, entonces leerás entre líneas con sabiduría, no con paranoia. La mayoría no escucha para entender. Escucha para responder. Para defender su ego. Para ganar una discusión. Pero las almas más poderosas no buscan tener razón. Buscan conexión. ¿Y sabes qué es lo más revolucionario hoy? Escuchar sin interrumpir. Mirar sin exigir. Comprender sin condenar. Eso es mente social elevada. Y tú puedes desarrollar esa mente. No necesitas ser psicólogo. No necesitas haber leído 1000 libros. Necesitas estar presente. Necesitas cuestionar tus propias percepciones. Necesitas coraje para desmantelar tus juicios automáticos. La mente social es como un lente. Si el lente está sucio con miedo, con prejuicio, con inseguridad, verás a los demás como distorsiones. Pero si limpias ese lente, si entrenas tu mirada interior, entonces verás al ser humano, más allá de sus máscaras. Y ese es el comienzo de la empatía real. No una empatía superficial de decir te entiendo, sino una empatía encarnada. Que siente. Que se conmueve. Que se expande. Piensa en Eleanor Roosevelt. No era la más carismática en los estándares tradicionales. Pero era imparable en el terreno emocional. Porque tenía una mente capaz de comprender el dolor de millones. Y cuando hablaba, no hablaba desde el poder. Hablaba desde la experiencia. Desde la sensibilidad. Desde un lugar que tocaba el alma. Eso es lo que diferencia a los líderes que cambian el mundo de los que solo gritan en él. Y tú, ahora, tienes la posibilidad de forjar esa misma fortaleza. De entender que la mente social no es pasiva. Es activa. Está constantemente leyendo, sintiendo, interpretando. Pero lo hace desde la calma. Desde la sabiduría interior. Para eso, hay que observar más. Hablar menos. Y pensar mejor. No mejor en el sentido de ser más inteligente, sino más consciente. Porque la mente social consciente no se deja llevar por impulsos. No reacciona al primer gesto. No se queda en la superficie. Pregunta. Profundiza. Investiga. Escucha no solo lo que se dice, sino lo que se esconde detrás. Un estoy bien puede significar un necesito ayuda. Un silencio puede gritar más que 1000 palabras. Una mirada puede ser un grito de auxilio. Y si entrenas tu mente para entender estos códigos invisibles, habrás accedido a una dimensión de la vida donde todo cambia. ¿Recuerdas a Steve Jobs? No era el más simpático. Pero tenía una mente social aguda. Sabía identificar el talento en otros. Sabía inspirar aunque no fuera diplomático. Porque su visión emocional estaba entrenada. Veía lo que otros no veían. Sentía lo que otros ignoraban. Eso es inteligencia social. No es caer bien. Es resonar. Es transformar sin tocar. Y todo comienza en tu interior. ¿Eres capaz de callar tu mente lo suficiente como para percibir el mundo emocional de los otros? ¿O estás tan lleno de ti, que no hay espacio para nadie más? Esa es la pregunta clave. Porque mientras tu mente esté atada a la necesidad de validación, no podrás conectar profundamente. Querrás impresionar. Querrás controlar. Pero conectar requiere humildad. La mente social no necesita demostrar. Solo necesita estar. Y estar, completamente presente, es el mayor acto de amor que puedes ofrecer. Cuando desarrollas esta mentalidad, algo mágico sucede, la gente empieza a sentirse segura contigo. No porque digas las palabras perfectas, sino porque sienten que no necesitan defenderse. Porque tu energía no compite, no juzga, no compara. Solo acompaña. Y eso, en un mundo que constantemente exige, es un alivio. El secreto está en tu narrativa interna. ¿Cómo hablas de los demás dentro de ti? ¿Qué etiquetas usas? ¿Qué juicios repites?
Porque tu diálogo interno sobre las personas es el filtro con el que las percibes. Y ese filtro determina tu capacidad de conectar o desconectar. Por eso, cambiar tu mente es cambiar tu vida social. La mente social avanzada no se deja llevar por primeras impresiones. Va más allá. Investiga la historia. Busca los motivos. Ve más allá del comportamiento para encontrar el alma. Y cuando vives desde ahí, ya no reaccionas. Respondes. Ya no compites. Colaboras. Ya no hablas por hablar. Hablas para transformar. Como lo hacía Martin Luther King. Palabras simples, pero cargadas de propósito. Porque su mente estaba conectada con el corazón de su tiempo. Porque entendía el lenguaje emocional de una nación herida. Y lo usó para unir. Ese es tu potencial. No para dar discursos, quizá. Pero para convertir cada conversación en una oportunidad de conexión real. Y eso empieza con tu mente. Con tu manera de pensar. Con tu disposición a mirar con otros ojos. Porque cada persona que conoces es un universo. Y tú puedes aprender a navegar esos mundos. Pero primero, debes dejar de actuar como turista y convertirte en explorador. La mente social no busca rutas seguras. Busca verdades. Y esas verdades, muchas veces, están enterradas bajo el miedo. Pero si tienes el coraje de ver, de sentir, de escuchar, entonces el mundo te regalará sus secretos más profundos. Y tú, te convertirás en alguien inolvidable. Capítulo 3. La claridad que conquista almas. La mayoría de las personas se mueven por el mundo como si estuvieran en un cuarto lleno de humo. Tropiezan, empujan, reaccionan. Dicen lo que no quieren decir. Hacen lo que no quieren hacer. Sienten lo que no entienden. Y se preguntan por qué nadie los entiende. Pero el problema no es que nadie los entienda. Es que ni ellos mismos se entienden. ¿Cómo vas a conectar con el alma de otro si ni siquiera sabes dónde está la tuya? La inteligencia social empieza por dentro y crece hacia afuera. Pero ese crecimiento requiere claridad. Una claridad feroz. Brutal. Sagrada. La claridad es el sol interior que disipa la niebla de tus relaciones. Es la linterna que guía tu lenguaje. Es el mapa que orienta tus emociones. Sin claridad, no hay conexión. Solo confusión. Mira a las grandes figuras que dejaron huella en la historia. ¿Sabes qué tenían en común? Sabían lo que eran. Y sabían lo que no eran. Eran tan claros consigo mismos que el mundo no podía ignorarlos. Mahatma Gandhi era delgado, frágil, silencioso. Pero su claridad era tan intensa que dobló imperios sin usar violencia. Sabía quién era. Sabía lo que defendía. Y por eso, cuando hablaba, su voz atravesaba naciones. La claridad es fuerza. Pero no una fuerza que impone. Una fuerza que atrae. Porque cuando estás claro, no necesitas convencer. Tu sola presencia transmite dirección. Y eso lo siente la gente. ¿Has notado cómo algunas personas simplemente inspiran confianza, aunque no hablen mucho? Es porque están alineadas. No titubean. No se traicionan. No actúan desde la duda. Y esa coherencia se convierte en magnetismo. Pero para llegar ahí, tienes que mirarte al espejo sin filtros. ¿Qué quieres realmente de las personas? ¿Quieres conectar o quieres ser admirado? ¿Quieres comprender o simplemente sentirte importante? La claridad te obliga a enfrentar esas preguntas. Y solo cuando eres honesto contigo mismo, puedes ser real con los demás. Porque la claridad no se trata de ser perfecto. Se trata de ser transparente. Las personas no confían en los que siempre tienen la respuesta perfecta. Confían en los que no fingen. Y eso empieza contigo. Tu lenguaje debe nacer de tu claridad interna. Cada palabra que sale de tu boca debe tener raíz. No puedes construir puentes emocionales si usas palabras huecas, frases aprendidas, gestos ensayados. Porque la gente no es tonta. Puede no entender por qué, pero siente cuando algo es falso. Y se aleja. Mira a personas como Winston Churchill. Directo. Imperfecto. Polémico. Pero auténtico. Hablaba desde un fuego interior tan claro, que incluso en la oscuridad de la guerra,
era faro. Su claridad emocional sostenía a millones. Y tú, puedes cultivar esa claridad. Pero debes hacer el trabajo que la mayoría evita. Sentarte contigo. Escuchar tu mente. Observar tus miedos sin anestesia. Nombrar tus emociones. Darle forma a tu propósito. Porque lo que no puedes nombrar, te domina. Y lo que no entiendes de ti, lo proyectas en los demás. ¿Te molesta que alguien sea frío contigo? Tal vez tú mismo has cerrado tu corazón hace años. ¿Te incomoda la arrogancia de otro? Tal vez es un reflejo de tu propia inseguridad oculta. Sin claridad, todo lo que ves en los demás es una distorsión de ti. Y así no puedes conectar. Solo reaccionas. Por eso, la verdadera inteligencia social no empieza aprendiendo a leer a los demás. Empieza aprendiendo a leerte a ti. Y eso, requiere valentía. La claridad es un acto de coraje. Porque no siempre te va a gustar lo que descubras. Pero si puedes mirarlo, puedes transformarlo. Una persona clara es un oasis en medio del caos emocional del mundo. Es como un árbol firme en medio de una tormenta. La gente se refugia a su sombra, porque sabe que ahí no será juzgada, ni manipulada, ni confundida. Ahí será vista. ¿Y sabes qué es lo que más necesita el alma humana? Ser vista. No admirada. No corregida. No salvada. Vista. Y eso solo lo puede ofrecer alguien que se ha visto a sí mismo sin mentiras. La claridad emocional no se impone. Se emite. Es como una frecuencia. Quien la emite, la irradia. Y quien la recibe, lo sabe. Sin palabras. Piensa en tus relaciones más profundas. ¿No fueron aquellas donde podías ser tú sin máscaras? ¿Donde el otro no jugaba a ser perfecto, ni te exigía perfección? Eso es claridad compartida. Es el lenguaje de lo real. Y tú puedes hablar ese idioma. Pero primero, limpia tu casa interior. Identifica tus intenciones. Define tus valores. Reconoce tus heridas. Perdona tus contradicciones. Afirma tu verdad. Y cuando hagas eso, algo cambia. Ya no te proyectas. Te expresas. Ya no reacciones. Respondes. Ya no repites patrones. Eliges caminos. Y en ese punto, el mundo te empieza a escuchar. Porque ya no estás hablando para convencer. Estás hablando desde tu centro. Ese centro no grita. Ese centro no duda. Ese centro conecta. Y en esa conexión, empieza la transformación. Porque una sola persona con claridad puede iluminar a otras 100 en oscuridad. La claridad es contagiosa. Porque es rara. Porque es valiosa. Porque es auténtica. Y en un mundo lleno de confusión, quien es claro, brilla. Así que si quieres entender y conectar con las personas, primero debes conocerte como si fueras un libro sagrado. Página por página. Sombra por sombra. Luz por luz. Porque cuando conoces tu interior con precisión, puedes ver el interior de los demás con compasión. Y ese es el principio de todo. Capítulo 4. Visión, el imán secreto de toda conexión humana. Hay una fuerza silenciosa que mueve al mundo. Una fuerza que arrastra voluntades, une corazones, enciende movimientos. Una fuerza más poderosa que el dinero, más contagiosa que el miedo, más inspiradora que cualquier palabra. La visión. La visión no es simplemente una meta. Es una imagen interna tan clara, tan ardiente, tan viva, que el universo empieza a alinearse con ella. Y cuando una persona vive con visión, cada gesto, cada palabra, cada silencio, se impregna de dirección. Y las personas lo sienten. Porque todos, en lo más profundo, estamos buscando algo. Un rumbo, una certeza, una historia en la que creer. Y cuando alguien aparece con una visión fuerte, clara y auténtica, algo en nosotros despierta. Piensa en Martin Luther King. No tengo un plan. Tengo un sueño. Ese sueño no era solo suyo. Era un fuego colectivo que él supo nombrar. Y al ponerle palabras, se volvió magnético. Eso es lo que hace la visión. Convierte tus emociones en destino. Convierte tus conversaciones en propósito. Convierte tus relaciones en camino.
Pero no se trata de una visión que impones a los demás. Se trata de una visión que emana de ti y encuentra eco en otros. No porque los convenzas, sino porque les haces recordar lo que ellos también llevan dentro. Esa es la esencia de la conexión humana. Cuando mi visión despierta la tuya. Por eso, si quieres tener impacto social, si quieres conectar, influir, transformar, necesitas más que habilidades sociales. Necesitas una visión ardiente. Una visión que guíe tu lenguaje, tus decisiones, tu energía. La visión es tu norte emocional. Sin ella, todo lo que digas se siente vacío. Con ella, incluso el silencio puede inspirar. Walt Disney no era un animador cualquiera. Era un visionario. Veía castillos donde otros veían pantallas. Veía familias reunidas donde otros veían solo negocios. Y esa visión era tan potente, tan emocional, que la gente no solo compraba boletos. Compraba el sueño. Eso es lo que tú puedes aprender. No necesitas construir imperios. Pero puedes construir momentos. Momentos con dirección. Momentos con peso emocional. Momentos que marcan. Porque en un mundo que se ha acostumbrado a la superficialidad, una visión profunda es un oasis. Y para tener visión, no necesitas tener todo resuelto. Solo necesitas mirar hacia adentro con honestidad brutal. Y atreverte a imaginar lo que aún no existe. La visión no es una fantasía. Es una certeza emocional. Una semilla de lo posible. Y cuando vives desde ahí, las personas te sienten diferente. Tus palabras ya no son reactivas. Son creativas. Tus gestos ya no buscan atención. Invitan a la construcción. Tu presencia ya no es una carga. Es una dirección. La gente se siente guiada, no empujada. Se siente vista, no usada. Se siente parte de algo más grande que sí misma. Porque tú has elegido ver más allá. Y eso, hoy, es un superpoder. Pero cuidado. La visión sin integridad se vuelve manipulación. Por eso, tu visión debe nacer del alma, no del ego. Debe estar al servicio, no al control. Debe unir, no dividir. Y para lograr eso, necesitas trabajarla todos los días. Como un fuego que necesita leña. Como un faro que necesita limpieza. Como un corazón que necesita ritmo. Las personas te siguen, no por lo que dices, sino por lo que representas. Y tú representas lo que proyecta tu visión. Por eso, cada conversación que tienes es una oportunidad. De sembrar una chispa. De expandir una idea. De recordarle a alguien su propia grandeza. Y eso no se aprende en libros. Se vive. Se encarna. Se transmite. Steve Jobs decía que la gente no sabe lo que quiere hasta que se lo muestras. Y tenía razón. Pero no hablaba de manipulación. Hablaba de visión. Él veía algo que aún no existía. Y hablaba de ello como si ya estuviera aquí. Eso es lo que hace alguien con visión social. No describe el presente. Convoca al futuro. Y cuando tú te conviertes en ese tipo de persona, todo cambia. Tu lenguaje cambia. Tus relaciones cambian. Tu energía cambia. Porque ya no estás sobreviviendo conversaciones. Estás liderando emociones. Estás inspirando acción. Y no necesitas ser jefe para liderar. No necesitas autoridad externa para provocar movimiento. Solo necesitas dirección interna. Eso es lo que hace que tu mirada pese. Que tu silencio diga. Que tu presencia construya. Porque ya no estás vacío. Estás enfocado. Y una mente enfocada es una presencia inolvidable. Así que, si quieres desarrollar una inteligencia social poderosa, pregúntate esto cada mañana. ¿Qué visión estoy encarnando hoy? ¿Mi lenguaje refleja mi visión? ¿Mi energía está alineada con ella? Y si la respuesta es sí, estás construyendo algo más grande que tú. Estás siendo puente. Estás siendo faro. Estás siendo arquitecto de realidades emocionales. Eso es inteligencia social con visión. Eso es liderazgo humano. Y el mundo necesita más de eso. Más personas que no solo hablen, sino que vean, que inspiren, que guíen. No con teorías, sino con ejemplo. Y tú,
Ya estás en ese camino. Capítulo 5. Propósito, la fuerza que hace que las palabras vivan. Hay algo en el alma humana que no puede fingirse. Es una vibración. Una dirección que se siente incluso en el silencio. Una llama que arde detrás de los ojos, aunque el cuerpo esté quieto. Una intensidad que no se compra, no se ensaya, no se simula. Se llama propósito. Y cuando hablas con propósito, el mundo escucha. Cuando miras con propósito, la gente siente. Cuando caminas con propósito, los demás se alinean. No porque intentes convencer, sino porque transmites una energía que no se puede ignorar. El propósito no es un trabajo. No es una etiqueta. No es una profesión. Es una razón más grande que tú, por la que haces lo que haces. Es lo que le da sentido a cada conversación, a cada gesto, a cada decisión. Sin propósito, puedes hablar bien, pero no moverás nada. Con propósito, incluso tu silencio conmueve. Y si quieres desarrollar inteligencia social al máximo, necesitas descubrir tu propósito como quien excava una mina sagrada. Porque las personas se sienten atraídas, no por tu habilidad de hablar, sino por la fuerza emocional que hay detrás de tus palabras. Mira a Malala. Una adolescente sin poder político, sin recursos, sin un ejército detrás. Pero con una causa tan clara, tan honesta, tan arraigada. Que su voz cruzó el mundo. No por volumen, sino por propósito. Esa es la diferencia entre hablar y encender almas. La inteligencia social no consiste en adaptarte a todos para agradar. Consiste en conectar con todos desde tu verdad más profunda. Y esa verdad es tu propósito. Cuando lo descubres, todo cambia. Tu lenguaje se ordena. Tus relaciones se limpian. Tu tiempo se vuelve sagrado. Ya no necesitas ganar cada discusión. Porque sabes que tu energía está destinada a algo mayor. El propósito da coherencia. Y la coherencia da poder. ¿Te preguntas por qué algunas personas inspiran sin esfuerzo? Porque están alineadas. Porque lo que piensan, sienten y hacen, vibra en una sola frecuencia. Y esa frecuencia es percibida, incluso sin palabras. El mundo está hambriento de personas así. Personas con intención. Personas con fuego interno. Personas que no se mueven por validación, sino por visión. Cuando tú encuentras tu propósito, ya no necesitas perseguir la atención. Porque la atención empieza a seguirte a ti. Pero para llegar ahí, tienes que tener el coraje de preguntarte: ¿por qué hago lo que hago? ¿A qué causa emocional sirvo? ¿Qué quiero que otros sientan cuando están cerca de mí? ¿Estoy conectado con algo más grande, o solo sobreviviendo? Las respuestas pueden doler. Porque quizás descubras que llevas años actuando en automático. Repitiendo frases que no te representan. Jugando roles que no vibran contigo. Pero si te atreves a ver eso, algo despierta. Y ahí comienza la transformación. No superficial. No estética. No decorativa. Real. Porque cuando actúas desde el propósito, cada encuentro con otra persona es una oportunidad de impacto. No para impresionar, sino para dejar algo. Un mensaje. Una emoción. Una inspiración. Así es como se multiplica tu presencia en la vida de los demás. No porque estés en todas partes, sino porque donde estás, dejas marca. Mira a Viktor Frankl, que en los campos de concentración nazis descubrió que incluso en el infierno, el ser humano puede encontrar sentido. Y cuando lo encuentra, se vuelve invencible. No por su cuerpo, sino por su alma. El propósito no es una idea bonita. Es una necesidad espiritual. Porque sin él, lo externo gobierna tu mundo. Pero con él, lo externo ya no te define. Y eso, es poder. Cuando hablas desde el propósito, tu lenguaje deja de ser automático. Tus ojos brillan diferente. Tu presencia deja de competir y empieza a invitar. La gente no siempre sabrá qué es, pero sentirá que hay algo en ti que vale la pena escuchar. Y eso, en el mundo de hoy, es oro. Vivimos rodeados de ruido. De frases copiadas. De máscaras. De discursos vacíos. Pero cuando aparece alguien con propósito, el ruido se detiene. Porque el propósito es música. Es armonía emocional.
Es verdad encarnada. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? Que no tienes que esperar nada para empezar a vivir desde él. Tu historia, con todas sus cicatrices, es parte de tu propósito. Tus errores, tus heridas, tus dudas, son parte del fuego. No necesitas ser perfecto. Solo necesitas ser real. Y cuando eres real, conectas. Cuando conectas, inspiras. Cuando inspiras, creas movimiento. No necesitas millones de seguidores para tener impacto. Solo necesitas que una persona cambie su rumbo por algo que dijiste, que hiciste, que representaste. Y eso solo se logra desde un alma encendida. Porque las palabras vacías se olvidan. Pero las palabras con propósito se quedan a vivir en el otro. Así que, cada día, antes de hablar, antes de actuar, antes de decidir, pregúntate: ¿esto sirve a mi propósito o a mi ego? ¿Estoy hablando desde la profundidad o desde la necesidad? ¿Estoy conectando o vendiéndome? Y si la respuesta no te convence, vuelve al fuego. Vuelve a la esencia. Vuelve a ti. Porque ahí, donde nace tu propósito, nace también tu verdadero poder para transformar. No a las masas. No al mundo entero. Sino a una persona. Una conversación. Una conexión a la vez. Y eso es suficiente para encender el universo. Capítulo 6. Disciplina emocional, el arte silencioso que sostiene la conexión. La mayoría de la gente cree que la inteligencia social es algo espontáneo. Una chispa, una intuición, una magia que ocurre solo cuando estás inspirado. Pero esa idea es una trampa. Una excusa disfrazada. Porque lo que realmente construye la conexión humana no es la emoción pasajera, sino la disciplina emocional. Sí, la palabra que a muchos incomoda. Disciplina. La fuerza invisible que sostiene lo que el entusiasmo inicia. La estructura que protege tu capacidad de conectar, incluso cuando no tienes ganas. Incluso cuando estás cansado. Incluso cuando el mundo no responde como esperas. Porque conectar con los demás no siempre es fácil. No siempre es cómodo. No siempre es recíproco. Pero ahí es donde entra la grandeza. La constancia emocional. El arte de mantener tu centro, incluso cuando todo a tu alrededor pierde el suyo. Mira a Nelson Mandela. 27 años en prisión, tratado como un número, como un enemigo. ¿Y qué hizo al salir? No buscó venganza. Buscó reconciliación. Eso no es carisma. Eso no es estrategia. Eso es disciplina emocional. Es haberse entrenado por años en el dominio del alma. En sostenerse cuando lo más fácil era romperse. Porque cualquiera puede ser amable cuando todo va bien. Pero el verdadero líder emocional es aquel que sigue siendo luz incluso cuando su mundo está en tinieblas. ¿Quieres aprender a leer y entender a las personas? Empieza por no dejar que tu estado interno dependa de ellas. No puedes ser faro si cada viento te apaga. No puedes guiar si cada emoción te arrastra. No puedes inspirar si eres esclavo de tus impulsos. Y aquí entra una verdad incómoda. La inteligencia emocional no es una emoción en sí. Es una decisión. Una práctica. Una disciplina. Todos sentimos ira. Todos sentimos celos. Todos sentimos rechazo. Pero no todos reaccionan igual. Los grandes eligen. No por represión, sino por conciencia. Ellos no se reprimen. Se regulan. No se esconden. Se dominan. Y ese dominio no es frío. Es profundo. Es la base que permite que tu presencia sea confiable. La confianza no se gana con palabras bonitas. Se gana con consistencia emocional. ¿Quieres que las personas se abran contigo? Demuestra que no vas a explotar cuando algo no te guste. Que no vas a usar su vulnerabilidad como arma. Que tu presencia es un lugar seguro. Y eso se entrena. Día a día. Con cada conversación difícil. Con cada reacción que eliges no tener. Con cada emoción que decides procesar en vez de proyectar. La disciplina emocional es el gimnasio del alma. Y cada encuentro humano es una repetición. Un entrenamiento. Una oportunidad de volverte más fuerte. Piensa en Abraham Lincoln.
Líder en medio de una nación partida. Presionado, criticado, traicionado. Pero nunca dejó que su frustración dirigiera su lenguaje. Nunca permitió que el odio del mundo entrara en su corazón. Eso es lo que te convierte en gigante. No la intensidad de tus emociones, sino tu capacidad de navegarlas con maestría. ¿Te han herido? ¿Te han fallado? ¿Te han ignorado? Bienvenido al mundo humano. Pero ahora, respira. Y decide. ¿Vas a repetir el ciclo? ¿O vas a ser quien lo rompe? La disciplina emocional no se trata de contener. Se trata de canalizar. No se trata de fingir que todo está bien. Se trata de sentirlo, sin ser devorado por ello. Porque si tú no dominas tus emociones, ellas dominarán tus relaciones. Y entonces te preguntarás por qué las personas se alejan. ¿Por qué los conflictos se repiten? Porque tus palabras no tienen impacto. La respuesta no está fuera. Está en tu núcleo. En tu capacidad de permanecer en tu centro, incluso cuando los demás pierden el suyo. Esa es tu ventaja. Esa es tu diferencia. Esa es tu responsabilidad. Mira a la Madre Teresa. Enfermos, moribundos, miserias extremas. Y aún así, paz. Serenidad. Coherencia. ¿Crees que no sentía frustración? ¿Dolor? ¿Ira? Por supuesto que sí. Pero eligió no ser esclava de esas emociones. Las usó. Las convirtió en servicio. En compasión. En firmeza. Y tú puedes hacer lo mismo. No necesitas ser perfecto. Solo necesitas estar dispuesto a dominar tu mundo interno. Para poder transformar el mundo que te rodea. Cada conversación tensa es un dojo. Cada reacción evitada, una victoria. Cada día que eliges responder desde el amor y no desde el ego, te vuelves más fuerte. Esa es la disciplina de los grandes. La fuerza de los que conectan sin controlar. La inteligencia de los que inspiran sin necesidad de gritar. Y sí, es difícil. Pero la recompensa es infinita. Porque cuando dominas tu interior, ya nadie más tiene poder sobre ti. Y desde ahí, conectas con libertad. Con integridad. Con autenticidad. Con profundidad. Y eso es lo que transforma las relaciones humanas. Así que la próxima vez que el mundo te provoque, pregúntate: ¿voy a reaccionar o voy a responder? ¿Voy a repetir patrones o a crear una nueva forma de estar? ¿Voy a imponer mi emoción o a guiar con presencia? Y en esa decisión se esconde tu verdadera grandeza. Capítulo 7. Acción, el lenguaje más poderoso del alma humana. Hablar es fácil. Soñar es gratis. Planear no cuesta nada. Pero actuar es el punto de inflexión entre los que imaginan la vida y los que la transforman. Y en inteligencia social, esto es ley. No importa cuánto entiendas a las personas, si no actúas desde ese entendimiento, no sirve de nada. Las grandes conexiones no se construyen con intenciones. Se construyen con acciones concretas. Con decisiones visibles. Con gestos que hablan por ti. Porque en un mundo donde todos prometen, quien actúa, destaca. Quien actúa, inspira. Quien actúa, lidera. Y no se trata de grandes hazañas. Se trata de coherencia. De consistencia. De tener el coraje de convertir tu empatía en movimiento. Si entiendes que alguien está sufriendo, haz algo. Si percibes una emoción no dicha, responde con presencia. Si ves a alguien solo, acércate. Si sabes que puedes aportar, no esperes la invitación perfecta. El alma humana no se gana con discursos. Se gana con actos que demuestran verdad. Mira a Harriet Tubman. Una mujer sin recursos, sin armas, sin protección. Pero con un corazón tan encendido que liberó a cientos de esclavos. Volviendo una y otra vez al peligro para ayudar a los que no podían huir. ¿Sabía ella de estrategias de comunicación? ¿De persuasión emocional? Probablemente no en términos técnicos. Pero lo que sí tenía era una acción pura, coherente, poderosa. Y esa acción fue su lenguaje. Fue su carta de presentación. Fue su legado. Porque cuando tú actúas desde la verdad, el mundo te escucha incluso en silencio.
En inteligencia social, muchos se quedan en el nivel de la comprensión. Entienden, analizan, incluso sienten. Pero no hacen. Y ese es el mayor sabotaje. Porque cuando sientes algo y no lo expresas, cuando comprendes algo y no lo aplicas, te estás apagando lentamente por dentro. La acción es lo que hace real tu presencia. Es lo que le da peso a tu mirada. Es lo que valida tus palabras. Y si quieres conectar con personas de verdad, necesitas ser un ser humano de acción emocional. ¿Eso qué significa? Significa ser quien toma la iniciativa. Quien pide perdón primero. Quien expresa aprecio aunque no sea el momento ideal. Quien acompaña sin ser invitado. Quien observa, y luego actúa desde la compasión. Las relaciones humanas más profundas no son fruto del azar. Son fruto de una cadena de acciones conscientes. De pequeñas decisiones que, repetidas cada día, construyen puentes invisibles. Un mensaje inesperado. Un abrazo a tiempo. Una palabra dicha cuando todos callan. Una ayuda que no fue pedida. Esos son los momentos que no se olvidan. Esos son los gestos que definen la historia entre dos personas. Porque al final, no recordamos lo que alguien sintió por nosotros. Recordamos lo que hizo. Lo que dijo. Lo que eligió. Aun cuando no tenía por qué hacerlo. La acción es tu firma en el alma del otro. Y no necesitas ser perfecto para actuar. Solo necesitas intención limpia y valor. Porque muchas veces, la acción más poderosa es también la más sencilla. ¿Quieres saber cómo mejorar tus relaciones? Actúa. Haz el gesto. Da el paso. Da el ejemplo. Porque los grandes líderes emocionales no son los que tienen más respuestas. Son los que actúan desde el corazón, sin excusas. Mira a Florence Nightingale. Durante la guerra, entre sangre y muerte. Ella no escribió libros sobre empatía. Ella actuó. Lavó heridas. Sostuvo manos. Humanizó la guerra. Y cambió el mundo de la medicina sin levantar una bandera. Solo con acciones consistentes. Y tú puedes hacer lo mismo. No en un campo de batalla. Sino en tu hogar. En tu trabajo. En tu comunidad. En cada conversación. Porque el alma humana no se conquista con teorías. Sino con actos de presencia real. Y aquí está el secreto. La acción no es solo algo que haces. Es alguien que eliges ser. Cada vez que eliges hablar con verdad, actúas. Cada vez que eliges escuchar sin interrumpir, actúas. Cada vez que decides responder con empatía y no con juicio, estás marcando la diferencia. Y eso, repetido con intención, te convierte en un arquitecto de vínculos humanos profundos. Así que deja de esperar el momento perfecto. Deja de prepararte para la frase ideal. Deja de vivir atrapado en tu mente. Y actúa. Porque cada día es una oportunidad de construir algo eterno. Con lo más simple. Tu presencia, tu entrega, tu gesto, tu palabra. El mundo no necesita más genios. Necesita más almas que hagan lo que dicen. Que vivan lo que enseñan. Que actúen, aunque tiemblen. Y tú estás hecho para eso. Capítulo 8. Gratitud, el imán silencioso del corazón humano. En el centro de toda conexión verdadera, hay un lenguaje que no se aprende en libros. No se enseña en universidades. No necesita traducción ni diccionario. Ese lenguaje es la gratitud. La gratitud es más que decir gracias. Es una frecuencia. Una vibración. Una forma de mirar al otro, de mirarte a ti mismo, de mirar la vida. Como si nada fuera obvio, como si todo fuera un regalo. Porque cuando vives desde la gratitud, algo en ti cambia. Y ese cambio se siente. Se siente en tu forma de hablar. Se siente en cómo escuchas. Se siente en tu mirada, en tu presencia, en tu silencio. Las personas no se acercan a ti porque seas perfecto. Se acercan porque se sienten valoradas a tu lado. Y no hay fuerza más poderosa que hacer sentir al otro importante, sin adularlo, sin manipularlo, sin interés. Solo porque lo ves. Solo porque estás presente. Solo porque agradeces su existencia. Mira a personas como Fred Rollers. Un hombre sencillo, sin ambiciones de fama.
pero con una presencia tan agradecida de la humanidad que cada palabra suya parecía un abrazo. Nunca hablaba desde la prisa, desde la corrección, desde la superioridad. Hablaba desde el aprecio, desde el reconocimiento, desde el amor. Y por eso, miles de personas lloraron el día de su muerte. Porque dejó una huella invisible en el alma colectiva. La de alguien que sabía honrar la humanidad en los demás. Eso es gratitud en acción. ¿Quieres desarrollar una inteligencia social fuera de lo común? Entonces empieza por reconocer lo que ya está presente. Lo que ya funciona. Lo que ya es bello, aunque sea pequeño. La gratitud te entrena para ver. Para ver lo que otros ignoran. Para sentir lo que otros dan por sentado. Para notar los detalles donde otros solo ven rutina. Y cuando desarrollas esa visión, conectas con todo. Con las personas. Con la vida. Con tu historia. Sí, incluso con tu historia. Incluso con las partes duras. Con las pérdidas. Con los errores. Porque cuando hay gratitud profunda, incluso las heridas se convierten en maestros. Incluso los fracasos se convierten en suelo fértil. Y eso se nota. La gente lo siente. Porque cuando tú agradeces tu vida, tu energía no exige. No presiona. No compite. Invita. El alma humana se abre en presencia de quienes no buscan corregirla, sino celebrarla. Y tú puedes ser esa presencia. Una persona que mira al otro, no desde lo que falta, sino desde todo lo que ya es. Y no se trata de ser ingenuo. Se trata de ser consciente. De entender que lo que agradeces, se expande. Que lo que honras, se eleva. Que lo que reconoces, florece. Imagina que estás hablando con alguien que ha tenido un día difícil. Esa persona está cerrada, a la defensiva, desconfiada. Pero tú, en lugar de juzgar su actitud, decides mirar más profundo. Decides agradecer su presencia, aunque esté tensa. Agradecer su historia, aunque aún no te la cuente. Agradecer la oportunidad de estar ahí, con ella. Ese gesto invisible cambia el campo emocional. No necesitas decir nada. La otra persona lo siente. Y sin saber por qué, se ablanda. Se abre. Se entrega. Esa es la magia de la gratitud. Abre puertas sin tocar. Sana heridas sin invadir. Une almas sin esfuerzo. Piensa en él en Keller. Ciega, sorda, muda. Pero no víctima. No resentida. Ella decía, agradezco por mi oscuridad, porque en ella he visto la luz. Esa gratitud radical le dio una presencia tan poderosa, que miles de personas se sintieron vistas por ella, aunque ella no pudiera verlas. ¿Entiendes ahora? La gratitud es más que una emoción. Es un estado de conciencia. Es una elección diaria. Es una práctica espiritual. Y cuando la practicas, cambias tu lenguaje social sin darte cuenta. Tus palabras se suavizan. Tu tono se eleva. Tu presencia se vuelve más cálida. La gratitud convierte lo ordinario en sagrado. Y esa transformación la ven los demás. La sienten. La buscan. Porque hoy, en este mundo acelerado, la mayoría no agradece. Demanda. Presiona. Consume. Y por eso, quien agradece se vuelve oasis. Refugio. Ancla. Y tú, puedes ser ese refugio. En cada conversación, en cada mirada, en cada pausa, puedes elegir honrar la vida del otro. No por lo que te da, sino por lo que es. Y cuando haces eso, algo eterno sucede. El otro se reconoce a través de ti. Se ve a sí mismo como no se había visto en años. Y tú, te conviertes en espejo luminoso. Esa es la misión más noble que puedes cumplir. Y empieza con un acto pequeño. Agradecer. Agradecer con palabras. Con silencio. Con intención. Agradecer lo que tienes. Agradecer lo que fuiste. Agradecer lo que el otro representa. Incluso si no se queda. Incluso si no responde. Incluso si no lo nota. Porque la gratitud verdadera no necesita respuesta. Se basta a sí misma. Y por eso, transforma. Así que, hoy, en tu próximo encuentro humano, pregúntate. ¿Estoy viendo el regalo delante de mí, o solo lo que falta?
¿Estoy reconociendo la presencia del otro, o solo exigiendo atención? ¿Estoy siendo fuente de expansión, o eco de carencia? Y si eliges agradecer, ese encuentro ya no será uno más. Será una puerta. Una puerta hacia una conexión más humana, más real, más luminosa. Y tú, serás el que la abrió. Capítulo 9. Adaptabilidad, el arte de bailar con el alma del otro. La rigidez es enemiga de la conexión. El ego que se aferra a tener razón, que exige que el mundo se adapte a él, que habla pero no escucha. Ese ego no conecta, domina. Y donde hay dominación, no hay relación. Solo obediencia, miedo o ruptura. Si quieres dominar el arte de conectar con las personas, de leerlas, entenderlas, sentirlas, tienes que aprender el lenguaje secreto de los verdaderos sabios. La adaptabilidad. No la adaptabilidad cobarde, que se rinde por agradar, sino la adaptabilidad consciente, que se transforma para servir, que se flexibiliza para comprender, que cambia el paso para no romper la danza. Porque cada persona es un universo. Cada conversación, un clima. Cada vínculo, una coreografía distinta. ¿Y si insistes en bailar siempre tu mismo ritmo? Vas a pisar a todos. El alma que se adapta, no se pierde. Se amplía. Se enriquece. Se vuelve multidimensional. Mira a Leonardo da Vinci. Pintor, científico, inventor, observador eterno de la naturaleza y del alma humana. Se adaptaba a cada entorno, a cada persona, a cada época. Y por eso vivió más de una vida en una sola. Esa es la clave. Adaptarte no es dejar de ser tú. Es descubrir cuántas versiones de ti pueden florecer sin traicionar tu esencia. Porque la adaptabilidad no se trata de cambiar por fuera, sino de expandirte por dentro. ¿Estás frente a alguien emocional? No respondas con lógica fría. ¿Estás con alguien introvertido? No invadas con tu intensidad. ¿Estás con alguien herido? No exijas rapidez emocional. ¿Estás con alguien rígido? Sé tú la suavidad que disuelve las paredes. Eso es inteligencia social real. Leer la frecuencia emocional del otro, y armonizar sin imponerte. Los grandes líderes no son los que se aferran a su estilo. Son los que se ajustan al momento sin perder el rumbo. Como lo hacía Abraham Lincoln, capaz de hablar con políticos, soldados, esclavos, opositores. Y a todos hacerlos sentir escuchados. No porque fingiera, sino porque era lo suficientemente grande para reducir su ego y agrandar su alma. Eso es lo que el mundo necesita. Personas que sepan cambiar el paso, sin perder el compás de su corazón. Y sí, adaptarse es incómodo. Porque te obliga a salir del centro. A mirar desde el ángulo del otro. A desactivar tu impulso automático. Pero ahí está el crecimiento. Adaptarte es un acto de humildad. Y la humildad es el suelo fértil de toda relación profunda. Cuando te adaptas, el otro siente que no estás luchando contra él, sino que estás bailando con él. Y eso abre el alma. Nadie se abre ante quien quiere ganarle. Pero todos se abren ante quien quiere comprenderles. Piensa en los diplomáticos que evitan guerras. No lo hacen con imposiciones. Lo hacen con escucha activa. Con lenguaje modulado. Con empatía estratégica. Con flexibilidad firme. Ser adaptable no es ser débil. Es ser tan fuerte, que no necesitas probarlo todo el tiempo. Es confiar tanto en tu raíz, que puedes inclinarte sin quebrarte. Mira al bambú. Se curva con el viento, pero no se rompe. Resiste tormentas porque no lucha con ellas. Y en su flexibilidad, hay una fuerza ancestral. Tú puedes ser ese bambú en tus relaciones. Cuando el otro está tenso, tú eres agua. Cuando el otro se cierra, tú eres paciencia. Cuando el otro grita, tú eres contención. No por sumisión, sino por conciencia. Porque sabes que la energía que traes, define lo que se crea. Y aquí está el secreto más hermoso. Cuando tú te adaptas con amor, el otro también empieza a cambiar, sin que se lo pidas. Porque el alma responde a quien no la fuerza. Se abre con quien la honra. Se transforma con quien la entiende. Y esa comprensión es acción sutil. Es sabiduría en movimiento.
Es intuición con propósito. No todos merecen tu esfuerzo, claro. Pero tú no te adaptas por ellos. Te adaptas por ti. Porque quieres vivir desde una conciencia más grande. Porque tu conexión con el mundo es más importante que tu orgullo. Y eso, te convierte en presencia inolvidable. Así que, a partir de hoy, cambia la pregunta. No te preguntes, ¿por qué no me entienden? Pregúntate, ¿cómo puedo entender mejor? ¿Cómo puedo moverme distinto? ¿Cómo puedo ser más sabio, más fluido, más humano? Porque el que se adapta, no se rinde. El que se adapta, lidera. El que se adapta, conquista sin necesidad de controlar. Y tú, ya estás aprendiendo a bailar con el alma del otro. Capítulo 10. Resiliencia, el corazón que no se rompe aunque sangre. Las relaciones humanas no son líneas rectas. Son caminos irregulares, llenos de curvas, vacíos, tormentas y cielos inesperados. Y en ese viaje, hay momentos en los que serás herido. Malinterpretado. Ignorado. Traicionado incluso. Pero si quieres desarrollar una inteligencia social profunda, real, transformadora, tienes que abrazar una virtud que no brilla, pero que sostiene. Una virtud que no se enseña fácilmente, pero que construye reinos invisibles. La resiliencia. La resiliencia no es endurecerte. No es volverte frío, ni indiferente, ni cínico. Es lo contrario. Es amar aun cuando el amor ha dolido. Es confiar, incluso después de haber sido traicionado. Es abrirte otra vez, aun cuando la última vez saliste herido. Porque las personas que más conexión logran no son las que evitan el dolor, sino las que saben transformarlo. El alma resiliente no es inmune. Es alquimista. Toma la decepción y la convierte en sabiduría. Toma el rechazo y lo convierte en compasión. Toma el abandono y lo convierte en presencia. Toma la soledad y la convierte en profundidad. Mira a Frida Kahlo. Cuerpo roto, vida marcada por el sufrimiento. Pero cada trazo de su pintura gritaba verdad. Conectaba con miles, porque hablaba desde una herida abierta que había aprendido a mirar sin vergüenza. La resiliencia es eso. Mirar tu herida y no negarla. Pero tampoco vivir desde ella. Es permitir que tu dolor te expanda, no que te encierre. Es permitir que la decepción te enseñe, no que te apague. En inteligencia social, muchos saben leer las emociones. Pero pocos saben sostener las emociones difíciles. Pocos saben amar cuando no es fácil. Pocos saben mantener el corazón abierto, en medio del rechazo. Y ahí está el verdadero oro. Porque todos queremos conectar. Pero solo los resilients pueden sostener la conexión cuando duele. Cuando no hay respuesta. Cuando el otro se aleja. Cuando el vínculo se rompe. Y no por masoquismo. Sino por maestría emocional. Porque cuando entiendes el alma humana, entiendes esto. Las personas no siempre te hieren por maldad. A veces lo hacen por miedo. Por ignorancia. Por heridas que aún no saben nombrar. Y si tú reaccionas con el mismo veneno, entonces solo estás perpetuando el ciclo. Pero si respondes desde la resiliencia, te conviertes en medicina. Te conviertes en otro tipo de ser humano. Uno que sana sin imponer. Que ama sin depender. Que permanece sin esclavizar. Mira a Viktor Frankl, de nuevo. Prisionero en Auschwitz, rodeado de muerte y desesperanza. Y aún ahí, elegía ver belleza. Elegía ver propósito. Elegía seguir amando al ser humano. Eso es resiliencia sagrada. Eso es inteligencia emocional llevada al extremo. Eso es conexión sin condiciones. Y tú tienes ese poder. No porque no te duela, sino porque decides no vivir roto. La resiliencia te da la fuerza para volver a conversar con quien te falló. No siempre para quedarte, pero sí para cerrar con dignidad. Para hablar desde la paz. Para no cargar resentimientos que te oxidan desde dentro. Te da la madurez para entender que no todos pueden amarte como mereces, pero eso no te hace menos digno de amor. Te da la capacidad de ver la humanidad del otro. Incluso en sus sombras. Y eso transforma la forma en que te relacionas con todos. Porque cuando tú sanas, tus relaciones también sanan.
Cuando tú dejas de reaccionar desde la herida, el otro también puede bajar la guardia. Resiliencia es hablar cuando te tienta el silencio vengativo. Es escuchar cuando te tienta el juicio. Es mirar con ternura, cuando lo más fácil sería alejarte. Y aquí hay una verdad dura, pero necesaria. El mundo no te debe nada. Las personas no siempre van a responder como tú esperas. No siempre van a estar a tu altura emocional. Pero tú no estás aquí para que te deban. Estás aquí para aportar. Estás aquí para crecer. Estás aquí para ser faro, aunque la noche sea larga. La resiliencia no te aísla. Te refuerza. No te vuelve distante. Te vuelve sabio. Te da la capacidad de elegir qué relaciones merecen ser salvadas. Y cuáles merecen ser soltadas. Sin rabia, sin drama, sin cadenas. Eso te da libertad. Eso te da poder. Eso te da paz. Y desde esa paz, conectas de forma distinta. Ya no necesitas rogar atención. Ya no necesitas manipular. Ya no necesitas estar de acuerdo con todos para sentirte válido. Porque sabes quién eres. Y sabes lo que vales. Y sabes que puedes dar, aun si no recibes de inmediato. Ese es el terreno fértil de la verdadera inteligencia social. Un corazón fuerte, pero tierno. Abierto, pero sabio. Resiliente, pero nunca indiferente. Así que, la próxima vez que sientas que el dolor emocional quiere cerrarte, haz una pausa. Respira. Y pregúntate, ¿voy a reaccionar desde la herida o responder desde la sanación? ¿Voy a perpetuar el dolor o voy a transmutarlo? ¿Voy a cerrar el corazón o a abrirlo con más fuerza aún? ¿Y si eliges lo segundo? No te preocupes si tiemblas. Eso solo significa que estás vivo. Y estar vivo, en este nivel de conciencia, ya es un acto revolucionario. Capítulo 11. Aprendizaje constante, la mente que nunca deja de conectar. El mayor enemigo de la conexión no es el rechazo. No es la diferencia de opiniones. No es la distancia emocional. El mayor enemigo es creer que ya lo sabes todo. Porque la arrogancia intelectual desconecta. La mente cerrada bloquea. El yo ya sé apaga la curiosidad. Y sin curiosidad no hay comprensión. Sin comprensión no hay empatía. Sin empatía no hay vínculo. Si quieres desarrollar una inteligencia social luminosa, viva, poderosa, tienes que convertirte en un eterno aprendiz del alma humana. No basta con saber cómo funcionan las emociones. Tienes que observarlas en movimiento. No basta con leer teorías sobre comunicación. Tienes que aprender a bailar con la energía de cada persona. No basta con practicar una vez. Tienes que volverte humilde, porque cada día te mostrará algo nuevo. Mira a Sócrates. Sabio entre los sabios. Y su frase más célebre no fue una afirmación. Fue una confesión. Solo sé que no sé nada. Esa humildad es lo que lo hizo eterno. Porque una mente que cree que ya llegó, deja de crecer. Pero una mente que se reconoce en proceso, se vuelve infinita. Y esa es la clave. Para conectar con los demás, primero debes permitir que ellos te enseñen. Sí. Que cada conversación sea una clase. Que cada mirada, un capítulo nuevo. Que cada conflicto, un espejo. Que cada reacción, una oportunidad de verte más claro. La inteligencia social no es acumular técnicas. Es afinar tu sensibilidad para aprender del otro. Incluso cuando te incomoda. Especialmente cuando te incomoda. ¿Te molesta cómo se expresa alguien? Ahí hay algo para aprender. ¿Te cuesta hablar con ciertos tipos de personas? Ahí está tu maestro. ¿Te bloqueas emocionalmente ante ciertos temas? Ahí está tu próxima lección. Cada persona que conoces es un mapa. Un código. Un lenguaje distinto. Y tú eres un viajero del alma. Pero solo avanzarás si estás dispuesto a aprender. Aprender sin prejuicio. Aprender sin necesidad de tener razón. Aprender con el corazón abierto, no solo con la mente en alerta. Mira a personas como Carl Rollers. Psicólogo, sí. Intelectual, sí. Pero, ante todo, aprendiz de la experiencia del otro. Escuchaba sin interrumpir. No interpretaba rápido.
No corregía. Acompañaba desde una curiosidad amorosa. Y por eso sus pacientes sanaban. Porque no se sentían analizados. Se sentían comprendidos. Eso es lo que puedes desarrollar. No se trata de saber más que los demás. Se trata de estar más presente que los demás. De tener una mente tan libre de juicio. Que el otro pueda mostrarse sin miedo. Eso no es falta de inteligencia. Eso es la forma más alta de inteligencia. Una inteligencia que no presume. Una inteligencia que conecta. Porque todos podemos recordar información. Pero pocos saben recibir al otro como un misterio sagrado. Como un universo que merece ser explorado. No colonizado. Y aquí entra algo fundamental. Nunca creas que conoces del todo a una persona. Porque el alma humana es dinámica. Cambia. Se expande. Se retrae. Evoluciona. Y si tú dejas de aprenderla, dejas de verla. ¿Cuántas relaciones se enfrían porque uno de los dos dejó de mirar con ojos nuevos? ¿Cuántas amistades se rompen porque uno creyó que ya sabía cómo es el otro? ¿Cuántos vínculos mueren porque dejamos de ser alumnos del alma del otro? Muchos. Por eso, el aprendizaje constante no es solo un ideal. Es una necesidad. Es la única forma de mantener vivas nuestras conexiones. Frescas. Curiosas. Humanas. Haz del aprendizaje un estilo de vida. Lleva un diario emocional. Hazte preguntas después de cada conversación. ¿Qué aprendí de mí? ¿Qué aprendí del otro? ¿Qué energía traje? ¿Qué energía recibí? Y sobre todo, permítete evolucionar. Porque aprender no solo es hacia afuera. También es hacia adentro. Cuanto más te conoces, más entiendes al otro. Cuanto más te estudias, más sabes cuando estás proyectando, juzgando, resistiendo. Y en ese estudio interno, empieza tu libertad. El conocimiento no te hace superior. Te hace más útil. Más compasivo. Más consciente. Y esa consciencia transforma todo. Porque cuando tú te relacionas desde un lugar de aprendizaje constante, tu energía no impone. Tu energía pregunta. Explora. Se adapta. Evoluciona. Y entonces, el otro baja la guardia. Porque siente que no tiene que demostrar nada. Solo mostrarse. Y eso es un regalo. ¿Quieres una vida social rica, profunda, significativa? Hazte aprendiz de cada persona que conoces. Incluso de las que te retan. Especialmente de esas. Porque ahí hay oro escondido. Ahí está el límite que puedes transformar en expansión. Y recuerda esto. El alma que más aprende es el alma que más puede amar. Porque para amar bien, hay que mirar bien. Y para mirar bien, hay que aprender siempre. Capítulo 12. Conexión, el milagro final del alma despierta. Llegamos al borde. Al borde de todo lo aprendido, todo lo sentido, todo lo vivido. Y ahora, toca mirar hacia adentro y preguntarte. ¿Qué es realmente la inteligencia social? ¿Es un conjunto de habilidades? ¿Una estrategia para caer bien? ¿Una forma de tener ventaja? No. Nada de eso. La inteligencia social, en su forma más pura, más elevada, más poderosa. Es amor en movimiento. No el amor romántico. No el amor condicionado. Sino ese amor profundo, consciente, ferozmente humano. Que nace cuando una persona se atreve a ver de verdad a otra. Conectar es eso. Ver. Escuchar. Sentir. Sin juicio. Sin prisa. Sin máscaras. Conectar es un acto de coraje. Es abrir el corazón cuando sería más fácil cerrarlo. Es estar presente cuando el mundo grita por distracciones. Es elegir la verdad, aunque incomode. Es ser hogar, aunque a veces nadie te lo pida. Porque conectar, en su esencia, es dar. Es dar atención, sin pedir aplauso. Es dar escucha, sin buscar control. Es dar presencia, sin exigir resultado. Y ese dar, cambia todo. Porque lo que más busca el ser humano no es fama, no es dinero, no es aplausos. Es sentirse acompañado. Sentirse entendido. Sentirse válido. Y si tú puedes ofrecer eso, con tu mirada, con tu energía,
con tu silencio. Entonces habrás dominado el arte más sagrado del alma humana. Mira al mundo. Más tecnología. Más redes. Más velocidad. Pero más ansiedad. Más desconexión. Más soledad. ¿Por qué? Porque hemos confundido comunicación con conexión. Hablamos más, pero sentimos menos. Interactuamos más, pero acompañamos menos. Tenemos más contactos, pero menos vínculos. Y ahí estás tú. Despierto. Presente. Capaz de ver lo que otros ignoran. Capaz de sentir lo que otros temen. Eres el puente. Eres el faro. Eres la pausa en un mundo que corre. Y por eso, tu presencia no es común. Es medicina. No por lo que sabes. Sino por lo que emanas. No por tus frases. Sino por tu vibración. No por tus logros. Sino por cómo haces sentir al otro cuando está contigo. Ese es tu superpoder. Y siempre lo fue. Solo necesitabas recordarlo. Despertarlo. Afilarlo. Usarlo con propósito. Edison no conectaba solo con ideas, conectaba con necesidad humana. Disney no vendía animaciones, vendía emociones. Lincoln no solo hablaba, hacía que las personas se vieran a sí mismas con más dignidad. Y tú puedes ser esa clase de presencia. No necesitas fama. No necesitas permiso. Solo necesitas decisión. La decisión de vivir cada día como un espacio de conexión. De mirar a los ojos. De escuchar sin planear tu respuesta. De interesarte por la historia del otro. De convertirte en refugio. Y sí, duele a veces. Porque ser presencia viva es ser vulnerable. Es arriesgarte a que no te respondan. Es exponerte a que no te valoren. Pero también es el único camino donde el alma se siente realmente viva. Porque los que viven desde la conexión no tienen una vida más fácil. Pero tienen una vida más profunda. Más significativa. Más plena. Y esa plenitud no se puede fingir. Mira dentro de ti ahora. Escucha todo lo que has cultivado. La presencia. La claridad. La visión. El propósito. La disciplina. La acción. La gratitud. La adaptabilidad. La resiliencia. El aprendizaje. Todo te ha traído hasta este instante. Y ahora, respira. Cierra los ojos. Y siente esto. Estás listo. Listo para entrar a una habitación y dejar una huella sin hablar. Listo para transformar un conflicto en comprensión. Listo para tomar el dolor de otro y sostenerlo sin cargarlo. Listo para usar tu historia, no como excusa, sino como puente. Listo para dejar de pasar por la vida y empezar a tocar la vida. No con palabras decoradas. No con frases vacías. Sino con tu ser. Con tu alma desnuda. Con tu humanidad despierta. Porque conectar no es una habilidad que se domina desde fuera. Es una energía que se cultiva desde dentro. Y tú, ya la has despertado. Así que, la próxima vez que hables con alguien, hazlo con intención. La próxima vez que veas a alguien aislado, hazlo con compasión. La próxima vez que quieras interrumpir, corregir, dominar, haz una pausa y elige conexión. Y si lo haces, un alma más se sentirá vista. Una historia más se sentirá escuchada. Un mundo más pequeño se sentirá abrazado. Y tú, habrás cumplido tu propósito en ese instante. Y ese instante vale más que 1000 teorías. Más que títulos. Más que logros. Porque ese instante es lo único que nos queda realmente humano. Conectar. Sentir. Ver. Sostener. Amar. Sin razón. Sin plan. Solo por estar aquí. Solo por ser. Solo por ser tú. Ese es tu regalo al mundo. Y el mundo lo necesita. Ahora ve. Conecta. Y deja tu huella invisible. En cada alma que se cruce contigo. Has completado tu renacer como ser social. Y ahora, comienza tu verdadera vida.